Listo, ya estamos grabando la clase, muchachos. Déjenme entonces abrir la aula virtual. ¿Qué pasa? ¿Por qué está tan lento esto? Ok, muchachos, bueno. Buenas noches de nuevo. Ya estamos grabando la clase. La clase. Buenas noches, profe. Buenas noches. Sí, estoy. Sí, sí, me escucho. Ok. Entonces, ya estamos grabando la clase. Eh, la clase es la correspondiente a lo que es semana 12. Ok. Ya lo único que nos queda, muchachos, por cubrir son dos temas, ¿ok? El que vamos a ver hoy, que es simulación de teoría de colas en Excel, y lo que vamos a ver la próxima semana, que se llama análisis de toma de decisiones, ¿ok? En semana 14, dentro de 2 semanas, hacemos práctica de examen, y dentro de 3 semanas, en semana 15, hacemos ya el tercer y último examen parcial. En lo que es tareas, pues ya solo nos queda una tarea. La tarea número 5 va a estar habilitada a partir del próximo lunes, después de que terminemos la clase. ¿Por qué? Porque es del tema de la próxima clase. ¿Ok? Entonces ya solo nos queda por evaluar una tarea, que es la tarea número 5, y el tercer parcial, que es 25%. Entonces, lo único que nos queda por evaluar es un 30% del curso. Bueno, entonces, regresemos a esto, lo que es ya propiamente el tema que vamos a ver el día de hoy. Entonces, ahí en semana 12, les tengo habilitados 3 archivos, 2 de PDF y 1 de Excel. Vayamos abriendo todos, ¿ok? Entonces, ese primero de cómo generar variables aleatorias en Excel, luego ejercicio, simulación de teoría de colas, y por último el archivo de Excel que dice plantilla de simulación MM1. Ok. Bueno, este de plantilla traía un par de ejercicios resueltos. Bueno, voy a borrar estos 2 ejercicios que vienen acá. Bueno, antes de empezar con la explicación de lo que es la plantilla, pues vamos a iniciar con este archivo PDF que se llama cómo generar variables aleatorias exponenciales en Excel. Antes de eso, pues lo importante es entender para qué sirve hacer una simulación de teoría de colas. ¿Ok? Entonces,
lo que vimos, o todos los temas que vimos para el segundo parcial, pues sí, 3 modelos diferentes de teoría de colas, MM1, MMC y MMCK. Pues como yo les decía al inicio de la explicación de lo que era teoría de colas, son solo 3 diferentes modelos de prácticamente 11 o 12 que hay. Es decir, hay muchos modelos de colas diferentes y nosotros únicamente vimos 3. Digamos que los más utilizados o los más generales. ¿Ok? Bueno, ¿para qué es importante o cómo puede beneficiar, en qué puede servir la simulación de teoría de colas? Pues nos puede servir para previsualizar, para pronosticar, para tener una idea de cómo se puede comportar un sistema de colas bajo diferentes parámetros. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí en los ejercicios de hoy simulaciones, por ejemplo, de sistemas de colas que aún no están funcionando, sino que nos dan parámetros de llegadas y de servicio que son los parámetros que se creen que el sistema va a tener, ¿ok? Y basado en esos parámetros de llegadas y em, y de servicio, entonces que nosotros podamos simular y pronosticar, ¿ok? Prever cómo se va a comportar ese sistema, ¿ok? Entonces, el beneficio que trae la simulación de teoría de colas es que podemos tener una idea previa, previa de cómo se puede comportar un sistema de colas antes de ser implementado, ¿ok? ¿Qué es lo que nosotros hemos visto hasta el día de hoy? Pues ya sistemas que están en funcionamiento. Entonces es como ir al revés, es saber o más bien pronosticar cómo se va a comportar el sistema de colas a partir de datos de llegadas y de servicio que se creen que son los que va a tener ese sistema. ¿Ok? Y a partir de eso, simular cuáles van a ser las medidas de desempeño de ese sistema. ¿Cuáles medidas de desempeño? Bueno, vamos a poder calcular cuánto es WQ, el tiempo promedio en fila, WS, el tiempo promedio en el sistema. Vamos a poder también calcular cuánto es el tiempo de servicio, ¿ok? Entre otras cosas. Entonces, ese es el objetivo de la teoría de colas, o más bien de la simulación de la teoría de colas. Si bien es cierto, nosotros vimos 3 modelos de colas diferentes, el que vamos a simular o el que vamos a utilizar para simular es el más sencillo de todos, el MM1. ¿Ok? Profe, ¿se puede simular los otros sistemas? Claro, claro que sí se puede, pero va a ser un poquito más complejo. ¿Ok? Y no es la idea, no da tiempo para, en el curso para ver la simulación de los 3 diferentes modelos. ¿Ok? Entonces, lo que sí da tiempo es ver la simulación de un sistema MM1 y que ustedes dejarles la espinita que a través de Excel, que es una herramienta mundialmente utilizada, muy fácil de utilizar y pues de fácil acceso, si lo pudiéramos decir de alguna manera, pueden realizar una simulación que les permita entender eh, cómo funcionaría un sistema de colas antes de ser implementado. Bueno, esa es la parte introductoria de lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, entendiendo con mayor detalle los 3 archivos que, que les habilité ahí en el aula virtual, entonces tenemos este primer PDF que se llama Cómo generar variables aleatorias exponenciales en Excel. Entonces, aquí debemos recordar algo importante y es de la primera clase de teoría de colas.
Las llegadas, el tiempo entre llegadas, entre dos llegadas consecutivas, sigue una distribución exponencial, ¿cierto? Y eso para un sistema MM1, ¿verdad? Y al mismo tiempo, el tiempo de servicio sigue una distribución exponencial. Entonces, al tener nosotros esas dos variables que necesitamos que sean aleatorias, que sean lo que llamamos random o aleatorias, debemos crearlas a través de Excel. Y deben ser aleatorias, ¿ok? Porque si no, entonces la simulación no tendría ningún valor, ¿ok? El valor de la simulación parte o nace del hecho de utilizar números aleatorios, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es crear para el tiempo entre llegadas y para el tiempo de servicio variables aleatorias, ¿ok? Variables aleatorias, ¿de qué tipo? Exponenciales, es decir, que sigan una distribución exponencial. Entonces, este PDF lo que hace es resumir cómo crear, ¿ok? Cómo crear una variable aleatoria que siga una distribución exponencial, ¿ok? Entonces aquí les pongo la fórmula para el Excel en español y el Excel en inglés. Entonces, si usted quiere hacer o crear una variable aleatoria que sigue una distribución exponencial, lo que va a hacer es calcular el menos logaritmo natural de 1 menos el número aleatorio que se esté generando entre lambda, que es la tasa de llegadas. Esto es meramente informativo, porque la plantilla de simulación que les voy a proporcionar, que les voy a facilitar, ustedes no tienen que crear una plantilla. Yo les voy a dar la plantilla y esa plantilla ya contiene estas fórmulas. Pero siempre es importante que usted entienda de dónde vienen las cosas. Entonces, debe quedar claro que para las columnas donde vamos a tener el tiempo entre llegadas, ¿ok? Y a donde vamos a tener el tiempo de servicio, vamos a generar variables aleatorias que sigan una distribución exponencial. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A través de esta fórmula. ¿Okay? Entonces, básicamente, ese es el objetivo de este PDF que le subí ahí. ¿Okay? Profe, ¿hay manera de generar variables aleatorias que sigan otras distribuciones estadísticas? Sí, claro, sí las hay. Es solo de investigar un poco ahí en internet y usted puede generar variables aleatorias logarítmicas, variables aleatorias geométricas, variables aleatorias uniformes, o sea, hay hay muchos tipos de variables aleatorias que se pueden generar. ¿Ok? Pero en nuestro caso, específicamente, vamos a trabajar con distribuciones exponenciales porque así es como está pensado, diseñado el modelo de MM1, con variables aleatorias exponenciales. Bueno, entonces voy a cerrar este primer PDF y ahorita vamos con los ejercicios. Antes de ir con los ejercicios, entonces vamos a entender la plantilla. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a borrarle aquí y solo voy a dejar a los primeros dos clientes. Lo que quiero es que vayamos entendiendo cada una de las fórmulas que están en esta plantilla, ¿ok? Porque son fórmulas sencillas, no son fórmulas complicadas. Entonces, ustedes van a poder utilizar esta plantilla para realizar los ejercicios, ¿ok? Pero es importante que no únicamente utilice la plantilla y ya,
sino que sepa qué es lo que está haciendo la plantilla. Bueno, en la primera parte, pues es exactamente igual a lo que hemos usado en las otras plantillas de los diferentes modelos de teoría de colas, donde se calcula lambda y mu de acuerdo a las llegadas por unidad de tiempo y al servicio por unidad de tiempo. ¿Ok? Entonces, eso, los problemas no lo van a dar. ¿Ok? Bueno, entonces vean, por ejemplo, aquí teníamos en esta plantilla que hay 10 llegadas cada 60 minutos y que se pueden atender a 17 personas cada 60 minutos. ¿Ok? Esto nos da un lambda de 0.17 y un mu de 0.28. ¿Ok? Bueno, entonces, lo primero que debemos entender es esta columna A, que es la columna de cliente. Entonces, estos son todos los clientes que van llegando al sistema. ¿Ok? Entonces recuerden que el sistema MM1 es de una sola cola, un solo servidor y esa cola es infinita. ¿Ok? Las simulaciones no van a ser infinitas, van a ser por tiempo. Entonces ahora con los ejercicios vamos a poder definir cómo es que se hace eso, pero no es que ustedes van a hacer simulaciones infinitas. ¿Ok? Bueno, eso es la primera columna, la cantidad de clientes que se van a simular. Columna número 2, vea que dice aleatorio 1, ¿ok? Y aquí en la columna H hay un aleatorio 2. Son los únicos dos números aleatorios que nosotros vamos a generar. Para generar un número aleatorio en Excel, se utiliza esta fórmula. En el Excel en inglés es rand, abre paréntesis y cierra paréntesis. Eso es de random. Y esa fórmula de random o de aleatorio le va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. ¿Ok? Siempre le va a generar un número aleatorio entre 0 y 1. Bueno, ¿dónde usamos ese primer aleatorio? Bueno, vean la fórmula que está a la par. Entonces, resulta que nosotros tenemos que simular el tiempo entre llegadas. Y aquí es donde viene la fórmula que vimos ahorita en el PDF. Entonces lo que hacemos es sacar el menos logaritmo natural de 1 menos el aleatorio que se acaba de generar entre lambda, ¿ok? Que en este caso lambda es 0.17. Entonces vean que eso ya está formulado. Eso nosotros, o sea, ya está ahí en la plantilla, no nos toca ir a tocar nada ahí. Bueno, entonces, para el primer cliente ya tenemos el tiempo entre llegadas. Ojo, esto es importante mencionarlo. Vean que aquí voy a poner estos tres, los estoy poniendo en amarillo porque vean que dice momento. Momento es diferente a tiempo. Momento es un momento, es un instante en el que ocurre algo. Tiempo es cuánto tiempo ha transcurrido. ¿Ok? Entonces hay que saberlos diferenciar. Entonces vean, para el primer cliente, según la simulación de esta variable aleatoria, pues el tiempo entre llegadas fue de 0.56 minutos, ¿ok? Todo esto se trabaja en minutos. Entonces, como es el primer cliente, el momento de llegada es ese mismo instante, el 0.56. ¿Por qué? Porque no había nadie antes de esa persona, ¿ok? Luego dice momento de inicio del servicio. Una cosa es en el momento en el que llega el cliente, se une a la cola y el otro es el momento en el que inicia el servicio. ¿Ok? Vean que aquí, para el primer cliente, el momento de llegada es exactamente igual al momento de inicio del servicio. ¿Por qué? Porque es el primer cliente, porque no hay fila. ¿Ok? Entonces vean cómo se calcula eso. El momento de inicio del servicio para el primer cliente es exactamente igual al momento de llegada. Que aquí está, que es igual al momento de llegada. Ahora, vamos a calcular el primer tiempo. Tiempo de espera, bueno, el segundo tiempo, ya teníamos el tiempo entre llegadas, pero ese es simulado.
tiempo de espera del cliente. Entonces es, ¿cómo sabemos cuánto esperó el cliente? Bueno, le restamos el momento en que inició el servicio menos el momento en el que llegó, porque en el momento en el que llegó fue el momento que se unió a la cola. En este caso, el tiempo de espera es 0. ¿Por qué? Porque en el momento que llegó, lo atendieron. ¿Y por qué fue eso? Porque era el primer cliente y no había fila. Bueno, luego tenemos lo que es el tiempo de ocio del servidor. El tiempo de ocio del servidor es qué tanto tiempo tiene libre. ¿Cuánto tiempo transcurrió el servidor sin hacer nada? Básicamente. Vean que para este primer cliente, eso es igual al momento en el que llegó. ¿Por qué? Porque antes de ese primer cliente no había nadie. Entonces, todo el tiempo que transcurrió desde, asumamos que esto sea una sucursal bancaria, desde que abrió el banco hasta que llegó el primer cliente, todo eso es tiempo ocioso del servidor. ¿Por qué? Porque no había llegado nadie. Bueno, seguimos con el primer cliente. Luego generamos un segundo número aleatorio y a partir de ese segundo número aleatorio, nosotros simulamos el tiempo de servicio. Entonces, aquí en tiempo entre llegadas, le voy a poner simulado. Y tiempo de servicio simulado. Y ven ahí que cada vez que doy un enter cambian todos los números, es algo normal. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con números aleatorios. Entonces Excel, cada vez que se da enter o se mete una nueva fórmula o algo así, Excel genera nuevos aleatorios. Ya ahorita vamos a ver con los ejercicios cómo hacer pues para obtener una respuesta basado en la simulación, ¿verdad? Porque si no, todas las respuestas van a estar cambiando cada vez que le demos un enter a Excel, ¿ok? Ahorita vamos a ver cómo es eso. Bueno, entonces, con el segundo aleatorio, lo que hacemos es utilizar la formulita, ¿verdad? Y simulamos el tiempo de servicio, ¿ok? Entonces vean que ese 0.14 de tiempo de servicio se obtuvo a partir de esta fórmula de convertir ese número aleatorio en una variable aleatoria exponencial a través de esa fórmula. Bueno, entonces, ya tenemos el tiempo de servicio simulado. Entonces ya podemos calcular el momento en el que termina el servicio. ¿Y cuál va a ser el momento en el que termina el servicio? Bueno, el momento en el que inició más el tiempo de servicio. Entonces, si el momento en el que inició el servicio fue en el minuto 1.59 y el servidor tardó atendiendo al cliente 1.64 minutos, entonces el momento en el que terminó el servicio es la suma de esos dos. ¿Ok? En este caso, 3.27 más 5.11 da 8.37. Y luego, por último, calculamos el tiempo en el sistema. ¿Cuál va a ser el tiempo en el sistema? Pues bueno, aquí hay dos formas de calcularlo. La primera es sumar el tiempo que esperó el cliente en fila más el tiempo de servicio, ¿sí? La otra es calcularlo haciendo la resta del momento en el que terminó el servicio menos el momento en el que llegó, el momento de llegada. Y entonces vean que aquí dan exactamente igual. Son dos maneras distintas de visualizarlo que nos va a dar el mismo resultado. Bueno, ustedes dirán, pero profe, ¿por qué dejó el segundo cliente? ¿Por qué lo dejó ahí? ¿Qué tiene diferente? Bueno, sí, sí hay algo diferente. Para el primer cliente, las fórmulas son un poquito diferentes que el segundo cliente, pero del segundo cliente en adelante, todas las fórmulas son iguales. Entonces, ya repasamos, ya vimos cómo se calcula todo para el primer cliente, pero ahora entendamos para el segundo cliente.
Bueno, para el segundo cliente, igual tenemos que generar un aleatorio. ¿Para qué? Para simular el tiempo que transcurrió desde que llegó el primer cliente hasta que llegó el segundo cliente. Entonces, vean que en el primer cliente el tiempo entre llegadas es de 6.04 y para el segundo cliente es de 12.66. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que después de que llegó el primer cliente, 12.66 minutos después de que llegó el primer cliente, llegó el segundo. Entonces, ¿cómo se registra el momento de llegada? El momento de llegada va a ser la suma del momento de llegada del primer cliente más el tiempo simulado entre llegadas. Ese va a ser el momento en el que llegó ese segundo cliente. Ahora, ¿cuándo va a ser el momento de inicio del servicio? Vean que aquí dice max, eso significa el máximo. Entonces, esta fórmula lo que dice es calcule el máximo entre J7, que es el momento de terminación del servicio, y D8, que es el momento de llegada del segundo cliente. Entonces, ¿cuándo va a iniciar el servicio del segundo cliente? En el tiempo mayor de, eh, ya sea determinación del servicio del cliente anterior o del momento de llegada de este cliente que está ahorita. Entonces, si ese cliente, vean que el servidor terminó de atender al primer cliente en el instante 7.78, ¿ok? Pero fue hasta el instante 18.70 que llegó el segundo cliente. Entonces hubo unos minutos en que el servidor estuvo ocioso. ¿Cuándo va a iniciar el servicio? Pues cuando llegue ese segundo cliente, ¿verdad? ¿Ok? Entonces en este caso, el máximo de esos dos es 18.70. ¿Cuánto espera el cliente? Bueno, esto sí es una misma fórmula. Es el momento de inicio del servicio menos el momento de llegada. ¿Cuánto tiempo tiene de ocio el servidor? Pues bueno, la resta entre el tiempo de inicio del servicio menos el momento de terminación del servicio anterior. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que ha transcurrido desde que se dejó de atender al último cliente hasta que llegó el nuevo cliente. Luego aquí ya no hay tanto cambio. Se genera un segundo aleatorio. A través de la formulita se convierte o se simula una variable aleatoria exponencial. Y con esa variable aleatoria exponencial, lo que hacemos es calcular el momento de terminación del servicio, que va a ser el momento de inicio más el tiempo de servicio simulado, ¿ok? Y por último, el tiempo en el sistema, que es como lo vimos calculado ahora, que es el tiempo que esperó el cliente más el tiempo de servicio simulado. Bueno, ¿cómo hacemos con el resto de clientes? Pues bueno, muy sencillo. A partir del segundo cliente, simplemente bajamos las fórmulas y ya. Esa es la maravilla de esto porque simplemente nos toca pues arrastrar las fórmulas hacia abajo y ya listo. Veamos un caso importante aquí, por ejemplo, con el tercer cliente. Vean que para el segundo cliente, el servidor terminó el servicio en el instante 16:22, pero el tercer cliente llegó en el instante 9.06. ¿Ok? ¿Cuándo va a iniciar el servicio del tercer cliente? Bueno, hasta que el servidor termine con el segundo cliente. Entonces, como terminó en el 16:22, va a iniciar el servicio en el 16:22. Quiere decir que aquí sí hubo una espera del cliente. Ese cliente número 3 tuvo que hacer fila.
¿Y cuánto tiempo tuvo que hacer fila? 7.15 minutos. ¿Ok? Bueno. Esa es la explicación de las fórmulas que contiene la plantilla. ¿Alguna pregunta, muchachos, con lo que hemos visto hasta este momento? Profe, digamos, yo lo que no entiendo bien es lo de los aleatorios. O sea, yo sé que es para simular, pero mi duda es, digamos, si un ejercicio ya ven, también se necesitan los aleatorios o ya vienen como los datos. No, usted los va a generar. En este último examen no les puedo hacer un examen como el primero y segundo parcial, porque a todos nos tiene que dar diferente. Es decir, si usted está haciendo, si me está siguiendo en su computadora con el Excel, se va a poder dar cuenta que a usted le están saliendo números completamente distintos a los Sí, míos. sí, y cada vez que uno se cambian y todo. Pero mi Por- pregunta es esa, digamos, si es aleatorios, ¿siempre en todos los ejercicios hay que generarlos o solamente era por explicación? siempre hay que generarlos, Ok, siempre hay que generarlos, sí, muchas sí, gracias, sí, profe. pura vida, con mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos, con lo que fue las fórmulas específicamente de esta plantilla? ¿Se entiende cómo es que funciona esto? Bueno, parece que sí. Ok, entonces, pues bueno, entonces vamos a proceder con los ejercicios. Perdí, aquí está. Ok. Entonces, vamos a hacer Eh, vamos a ver. Bueno, vamos a hacer los 3 ejercicios. Tenemos buen tiempo. Yo creo que no va a haber problema con eso. Dice, ejercicio 1. Suponga un restaurante de comidas rápidas al cual llegan en promedio 100 clientes por hora. Entonces, primero que todo, voy a generar una copia de esta plantilla. Ejercicio 1. Voy a borrar aquí las llegadas y los servicios. Entonces, son 100 clientes por hora las llegadas. Y luego en el servicio son se tiene capacidad para atender en promedio a 150 clientes por hora. 150 cada 60 minutos. ¿Ok? Dice, simule un turno de servicio de 8 horas y determine las estadísticas vitales. Las estadísticas vitales es también las medidas de desempeño, que ahorita ya las vamos a calcular. Entonces, aquí es lo importante, dice, simule un turno de servicio de 8 horas. Entonces, como les decía al inicio, nosotros para saber cuánto tenemos que simular, el problema o el ejercicio nos lo va a decir con tiempo. Por ejemplo, ahí que nos dice simule 8 horas del turno. Entonces, esas 8 horas las tenemos que traducir a clientes. Entonces, lo que nosotros vamos a decir es que si tenemos clientes por hora, tenemos 100 clientes por hora, ¿verdad? Que es lo que dice el ejercicio que llegan. ¿Ok? Entonces, vamos a tener aquí horas por turno, son 8. Y entonces, clientes por turno van a ser 8 horas por turno por 100 clientes por hora, son 800 clientes. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues muy sencillo. Simplemente, vean que aquí tenemos la columna de cliente. Esto voy a centrarlo, pues es rarísimo. Aquí tenemos la columna de cliente, entonces de aquí, vean que aquí quedamos en el cliente 10. Pues simplemente vamos a marcar todo esto, o vamos a la esquina inferior derecha, donde se pone esa crucecita negra, le damos clic y arrastramos hasta que logremos el cliente 800. Ay, ya me pasé.
que en el 797. Voy a agarrar igual la última. Y ahí más bien me pasé. Ok. Y vean que ya llegué aquí al cliente 800. Y listo. Ya eso me hizo la simulación de 800 clientes, que los 800 clientes es equivalente a 8 horas de un turno de trabajo. Entonces ese es el primer paso, calcular la cantidad de clientes que tengo que simular. Luego, el segundo paso, yo voy a agregar aquí unas filas. Okay. Y lo que voy a hacer es que en la que son los tiempos de espera del cliente, tiempo de ocio del servidor, tiempo de servicio y tiempo en el sistema, voy a agregar unos contadores o que es lo mismo que hacer una suma de todo lo que tenemos ahí. ¿Ok? Entonces, voy a agarrar. Ok. Y entonces, por acá le voy a poner a esto que son contadores. Ok. ¿Y qué vamos a hacer en esos contadores? Pues simplemente vamos a hacer una suma de toda la columna. Entonces, por ejemplo, aquí en tiempo espera el cliente, vamos a hacer la suma de todo el tiempo de espera del cliente. ¿Ok? Entonces, ¿dónde es que hay que tener cuidado acá? Pues asegurarnos primero que estemos simulando la cantidad de clientes correcta. Y luego que estas sumas de los contadores pues incluyan a todos los elementos de de esos clientes que se están simulando. Entonces, por ejemplo, ahí simplemente voy a copia de la fórmula. Okay, y aquí me voy a ir asegurando. Este, por ejemplo, es la suma de todo el tiempo de ocio. Okay, tiene que ir hasta la fila 810. Entonces, si ya ahí se está haciendo hasta la fila 810, nos aseguramos de que eso esté correcto. 810 y 810. Listo. Ahora, lo que nos toca es hacer un resumen, ¿ok? De esos contadores, porque esos contadores, a cada uno de los cambios en esos contadores, le vamos a llamar una iteración. ¿Ok? Van a ser iteraciones. Si recuerdan de programación lineal en investigación de operaciones 1, teníamos iteraciones en el método simplex. ¿Ok? Las iteraciones son repeticiones. Entonces, es repetir toda la simulación varias veces. Entonces, vamos a llegar aquí a un acuerdo. Vamos a ver. A menos de que el ejercicio se lo indique, usted va a asumir realizar 10 iteraciones. Ya si el ejercicio le dice, le indica que tiene que ser más de 10 o menos de 10, pues bueno, esa es la indicación. Pero si el ejercicio no dice cuántas iteraciones hacer, vamos a asumir que se deben realizar 10 iteraciones. ¿Ok? Entonces,
lo que voy a hacer es que voy a agarrar esto, lo voy a copiar y lo vamos a poner acá. Esto es importante. Vieron que yo los fui agarrando por separado. Agarré estos dos, con control le di clic a este otro y con control le di clic a este otro. Cuando le doy control C ya vienen todos juntos y cuando me pongo ahí en la celda le doy control V y ya vienen pegaditos, aunque hayan estado separados. ¿Ok? Bueno, los voy a mover aquí a la derecha porque aquí lo que necesitamos es entonces lo que vamos a hacer es simular 10 iteraciones. ¿Ok? Y aquí vamos a hacer un cálculo del general y el promedio individual. Ok. ¿Qué es lo que vamos a hacer que vamos a hacer aquí en cada iteración? Dame un segundito nada más para tomar un poquito de agua, muchachos. Ok, ya estoy de regreso. Entonces, lo que vamos a hacer acá es agarrar, entonces aquí presten atención, marcamos ese primer contador, ¿ok? Marcamos el segundo, con control apretado, marcamos el tercero, con control apretado, marcamos el cuarto. Le vamos a dar control C, ¿ok? De copiar. Y entonces acá me voy a poner aquí en la tabla resumen, donde dice tiempo de espera del cliente, ¿ok? Y aquí voy a darle clic derecho y voy a pegar como valores, ¿ok? Como valores. ¿Por qué? Porque si lo pego, hago un pegado normal, pues se van a venir las fórmulas y entonces esos números también van a estar cambiando cada vez que le damos enter o que hacemos algo en Excel. Entonces ya no queremos que eso suceda porque aquí ya lo que queremos es tener los resultados de la simulación. ¿Ok? Entonces le damos pegar valores. ¿Ok? Y vean que ya ahí tenemos esos valores. ¿Ok? Y Profe, esos... ¿Ah? perdón, qué son las fórmulas que tienen los contadores? Es que ahí se me pegó la compu un toque y no pude ver. Ajá, sumas. Es básicamente La sumas, sumatoria de toda la columna. ajá, de toda la columna. ¿Sí? Ok, perfecto, gracias. Ok, y entonces aquí les paso un tip de Excel. Vean que todavía aquí estas rayitas están dando vueltas porque todavía el, el- el comando de copiar siguió ahí o sigue ahí. Como nosotros queremos hacer lo mismo para el resto de las iteraciones, para las otras 10 iteraciones,
Entonces yo, por ejemplo, me vengo y me sitúo en esta segunda iteración, el tiempo de espera del cliente, y con solo darle F4, Excel me vuelve a ejecutar todo lo que yo hice anteriormente. O sea, se recuerda que yo hice un copy y que hice un paste de valores. ¿Ok? Vengo a la que sigue y le vuelvo a dar F4. Y así sucesivamente. ¿Ok? Con todo el resto de las iteraciones. Ojo, se no está obligado a hacerlo de esta manera. Si usted quiere, esta es la manera más rápida. ¿Ok? Si usted quiere, puede ir uno por uno. Yo no tengo ningún problema con eso. Es simplemente que le estoy enseñando una manera más rápida de poder hacer ese copy-paste ahorrándonos varios clics. Entonces, ahí, pues ya tenemos las 10 iteraciones, ¿ok? Y tenemos los valores de cada uno de los contadores de las 10 iteraciones. Y vean que esos valores ya no se mueven, ya están fijos, ya son valores, no tienen fórmulas. Entonces ya con eso podemos trabajar. Voy a ponerlo todo con 2 decimales. Ok. Y ahora sí, para ir, eh, para ir ya generando las estadísticas vitales o las medidas de desempeño de este sistema, entonces lo primero que vamos a hacer es generar un promedio general. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es aquí sacar un promedio de quién, de estas 10 iteraciones, de los valores de las 10 iteraciones. ¿Ok? Y esto lo copio para las demás, los demás contadores. Voy a poner esto con negrita para poderlo diferenciar. Ok. Y ahora vamos a sacar un promedio individual. Lo que vamos a hacer es que este promedio general lo vamos a dividir entre la cantidad de clientes que tuvo la simulación. Entonces recordemos que son 800 clientes. Entonces aquí lo que hacemos es agarrar este promedio general y dividirlo entre la cantidad de clientes. ¿Okay? Este lo voy a fijar con F4. Y lo voy a jalar. Lo trabajamos todo con 2 decimales. Pero este específico de tiempo de ocio del servidor, ese lo voy a borrar. De hecho, le voy a poner una celda color rojo, porque ese no lo vamos a calcular. Nos vamos a quedar únicamente con el que es el promedio general. Y ahorita les voy a explicar por qué. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Ok. Bueno, entonces, interpretemos estos resultados. En promedio, porque lo importante aquí es, voy a ponerles con qué color podrá ser. O más bien, voy a poner todo esto sin color. Estos que voy a marcar en verde son con los que nosotros vamos a concluir. ¿Ok? Entonces nosotros vamos a decir que tiempo de espera del cliente. ¿Quién era el tiempo de espera del cliente?
WQ. Es el tiempo que tarda un cliente en promedio haciendo fila. Entonces vamos a decir que WQ es igual a ¿quién? A 0.85 minutos. Entonces, un cliente en este sistema, bajo estos parámetros de llegadas y de servicio, un cliente dura en promedio haciendo fila 0.85 minutos. ¿Ok? Ay, disculpen. Luego, voy a dejar de último el tiempo de servicio. Luego tenemos el tiempo de servicio. Entonces, tiempo de servicio va a ser igual a 0.41 minutos por cliente. ¿Ok? Y tiempo en el sistema, ¿quién era el tiempo en el sistema? WS. WS es 1.26. Quiere decir que un cliente en promedio va a tardar en este sistema 1.26 minutos. Es decir, eso es lo que va a tardar desde que llega, hace fila, lo atienden y se va. Y este modelo o este sistema de colas tiene un tiempo de ocio del servidor de 152.68 minutos por turno. Y esto es lo que quería que viéramos, que este es el único de estas estadísticas que vale la pena dejarlo nada más por turno. ¿Por qué? Porque, ¿qué ganamos? O sea, hay que entender si sacáramos el promedio individual, ¿qué ganamos con eso? Es decir, por ejemplo, si yo divido esto entre 800, que es la cantidad de clientes, me da 0.19. Entonces estaríamos diciendo que en promedio, por cliente, el cajero pasa ocioso 0.19 minutos. Pues eso no agrega mucho valor porque estamos hablando del tiempo ocioso del cajero, bueno, o del servidor. Lo que queremos es entender en todo el turno cuánto es ese tiempo de ocio del servidor. Entonces, por ejemplo, si ya sabemos que son 152.68, nosotros podemos sacar el porcentaje de ocio del servidor. ¿Cómo sacamos eso? Pues decimos, 252.68 minutos que tiene de ocio en todo el turno entre qué, las horas totales del turno, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas son las horas totales del turno? Perdón, los minutos totales del turno. Son 8 horas por 60 minutos cada hora. ¿Y por qué 8 horas? Porque eso es lo que me pide la simulación, que simule 8 horas. Entonces, tenemos que el porcentaje de ocio del servidor es de un 31.81%. Y entonces recuerden que estamos bajo un modelo MM1. Si estamos bajo un modelo MM1 y el servidor tiene un tiempo, un porcentaje de ocio de un 31.81, entonces ¿cuál va a ser su porcentaje de ocupación o que también le llamamos RAW, la congestión del sistema? Es decir,
cuánto porcentaje del tiempo está ocupado el sistema. Pues si está desocupado el 31.81, pues 1 menos el 31.81 es rojo. Un 68.19% del tiempo. Entonces, aquí ya es donde nosotros podemos empezar a concluir. Y nosotros podemos decir, bueno, bajo esos parámetros de simulación, y cuando digo parámetros, muchachos, porque tal vez lo digo mucho, cuando hablo de parámetros es esto, porque esto es con lo que arranca todo. Se está asumiendo un total de llegadas y un total de servicios por unidad de tiempo. A partir de ahí arranca todo, entonces eso es lo que yo le llamo parámetros. Entonces, a partir de esos parámetros de simulación, pues estas son las estadísticas del sistema o las medidas de desempeño. Un cliente va a pasar en promedio 0.85 minutos en fila, en promedio va a tardar 0.41 minutos en ser atendido, en promedio va a tardar 1.26 minutos en el sistema, el servidor va a tener un porcentaje de tiempo ocioso de un 31.81% y el sistema va a tener un porcentaje de ocupación o de congestión del sistema de un 68.19%. Bajo esos parámetros, nosotros podríamos decir, como tenemos un RAW que es de un 68% y hemos dicho que ya para pensar en que el sistema está realmente congestionado y que se necesita alguien adicional, habíamos hablado de un 80%. Entonces ahí todavía podemos decir que bajo un sistema MM1 y bajo esos parámetros de atención y de llegadas, pues el sistema se puede mantener estable con solo un servidor. ¿Ok? ¿Alguna pregunta con todo el cálculo de estas estadísticas de desempeño, medidas de desempeño? Ok. Por último, nadie me hizo la pregunta, pero es la primera vez, sinceramente, que nadie me lo pregunta. Que me dicen, bueno, profe, pero está bien, son números aleatorios y todo eso, pero ¿cómo puedo yo saber que lo estoy haciendo bien? Bueno, a todos nos tiene que dar diferente, pero esas diferencias tienen que ser realmente pequeñas. ¿Cuál es la manera, o sí, la mejor manera de darse cuenta, de validar que usted lo está haciendo correctamente? Con este número, con el tiempo de servicio. Ok, lo acabo de poner ahí en rojo. Entonces nos está diciendo que un cliente en promedio se dura en 0.41 minutos. Si nosotros nos venimos aquí al cálculo de mu, nosotros podemos decir, ok, son 150 minutos, 150 personas cada 60 minutos, ok. Entonces, si nosotros dividimos esos 60 minutos entre las 150 personas, nos da 0.40. Ahí lo que estamos diciendo es cuántos minutos por persona. Y vean que aquí estamos obteniendo un 0.41. Entonces, este es el simulado, recuerden, ¿verdad? Entonces, bajo esa simulación, pues 0.41 comparado con 0.40, pues es muy cercano. Le puede dar 0.40, le puede dar 0.42, le puede dar 0.38, le puede dar 0.39. La idea es que esté relativamente cercano. Claro, si ya me dice un 0.30 o un 0.50, pues ya eso está bastante lejano y pues sí, revise porque ahí hay algo que probablemente no está bien. Pero entonces, para que puedan validar, chequear de que están haciendo las cosas correctamente, pues ese es un buen tip. ¿Ok? Bueno, muchachos, regálenme un segundito que tengo alergia
tengo que sacudirme la nariz un segundo ya. Ok, muchachos, disculpen ahí la tardanza. Bueno, vamos a retomar. Entonces, eso era el ejercicio 1. Vamos con el ejercicio 2. Voy a agarrar esta plantilla que ya trabajamos el ejercicio 1. Ok. Y a partir de acá, hacemos el ejercicio 2 y el 3. Voy a borrar estos valores de servicio y de llegadas. También voy a borrar aquí todos estos valores de las iteraciones. ¿Ok? Y esto de los clientes por hora. Entonces el ejercicio 2 dice: un banco desea instalar un cajero automático en una sucursal que piensa abrir en pocos meses. Entonces ven, esto sirve para poder pensar o visualizar cosas para futuro. Se estima que la tasa de llegadas de los usuarios es de 1 cada 4 minutos. Entonces, llegadas de usuarios es una llegada cada 4 minutos. Y el tiempo de servicio es de 1.75 minutos por usuario. Entonces, un usuario cada 1.75 minutos. ¿Okay? Dice, el horario del cajero automático es de 6 de la mañana a 10 de la noche. ¿Ok? Entonces, estamos hablando que
Horas por turno, bueno, dice, basado en los datos anteriores, realice 10 iteraciones de simulación de un día de operación del cajero y determine lo siguiente. Entonces, vean que de 6 a 10 son de 6 a 6, son 12 horas. 12 y 4 horas adicionales son 16 horas, ¿cierto? Entonces, tenemos horas por turno, son 16. Y nos pide tiempo promedio de espera al cliente, tiempo promedio de ocio del cajero, tiempo promedio de servicio, tiempo promedio de un usuario en el sistema. Y luego aquí una preguntita de costo que vamos a dejar para el final. Entonces, ¿cuál es el primer paso? El primer paso, después de ingresar estos datos de llegadas y de servicio, es calcular la cantidad de clientes que hay que simular, ¿ok? Porque sin eso no podemos avanzar. Ese es el primer paso. Ya sabemos que el turno tiene 16 horas, ¿ok? Ahora, ¿cuántos clientes por hora llegan? Entonces vean que el problema nos da que 1 cada 4 minutos. Bueno, entonces dividamos 60 minutos que tiene una hora entre 4 minutos, ¿ok? Que es lo que es el tiempo que transcurre entre cada cliente para ver cuántos clientes por hora llegan. Entonces nos dice que son 15 clientes por hora, ¿ok? Entonces 15 clientes por hora, 16 horas por turno. Entonces, ¿cuántos clientes por turno? Bueno, 16 por 15. Entonces tenemos a 240 clientes. ¿Qué hacemos? Como ya hicimos una plantilla que tenía 800 clientes, pues de ahí busquemos al cliente 240 y a partir de ahí, después volvemos. Así de sencillo. Aquí está el cliente 240. Ojo, un error típico en esto es que se dejan llevar por el número de la fila. La fila 240, no, es el cliente 240, ¿ok? Pues a partir del 240 en adelante, nos lo podemos volar. Vamos a eliminar esas filas. Entonces ya tenemos el cliente 240. ¿Ok? Y ahora, bueno, se me olvidó decirles acá, ese cliente 240 está en la fila 250. Entonces nuestros contadores deberían de incluir hasta la fila 250. Entonces siempre es bueno dar una chequeadita aquí que todo llegue hasta el 250 en este caso específico. ¿Ok? Y ahí ya verificamos eso. ¿Qué nos toca ahora? Venir y hacer el copy-paste de las 10 iteraciones. Entonces vamos seleccionando. Y ahí pegamos como valores. Y recuerden con F4 podemos viéndolo mucho más rápido. Ok, ahí tenemos ya las 10 iteraciones y pues bueno, ya aquí tenemos todo calculado. Ok, nada más revisemos estas fórmulas. Primero, las de promedio general, es un promedio de todos estos, de cada una de las iteraciones, pues está bien. Okay. Pero el promedio individual, tenemos que revisar lo que esté dividido entre la cantidad de clientes por turno. Eso está bien, está correcto. Okay. Lo que sí hay que revisar aquí, vean en el tiempo de ocio del servidor. Aquí está dividido entre 8 por 60. Ok. Y entonces ese 8 por 60 no es el total de horas del turno. Ok, son 16 horas. Lo que podemos hacer es formularlo aquí para que sea esto. 16 horas por 60. Entonces ahora sí nos da un número ahí real. Entonces vean, bajo este sistema de ese cajero, bajo esos parámetros de lo que se espera que
lleguen los clientes y que duren bueno, y el servicio, que en este caso sería lo que dure cada cliente en el cajero. Entonces, el tiempo promedio en fila es de 1.38 minutos, el tiempo promedio de servicio es de 1.77 minutos por cliente, el tiempo en el sistema es de 3.14 minutos, el servidor tiene un tiempo de ocio, es decir, el cajero pasa ocioso 542.20 minutos en promedio por turno, lo cual es equivalente a un 56.48% del tiempo. Quiere decir que pasa ocupado un 43.52% del tiempo. Validemos un segundo, aquí lo del tiempo de servicio nos está dando 1.77 minutos. Y vean que aquí tenemos que un cliente 1.75 minutos. Entonces, ahí validamos que sea un tiempo relativamente parecido, lo cual nos indica que los cálculos están correctos. ¿Alguna pregunta hasta acá? Vean que ya con lo que fue la plantilla, fue simplemente, muchachos, meter datos de llegadas y de servicio, calcular la cantidad de clientes que hay que simular, asegurarnos de tener la cantidad de clientes acá, ¿verdad? Y asegurarnos que los contadores estén correctos. Luego simplemente hacer copy-paste de las iteraciones en el cuadro resumen y ya todo esto está formulado. Entonces, también dar una chequeada de que las fórmulas hagan sentido, pues ya prácticamente está todo formulado. ¿Alguna pregunta hasta ahí, muchachos? Todo claro, profe. Ok. Entonces dice la última pregunta. Esta pregunta pues no es como que tan, no es la mejor pregunta, pero veamos el cálculo. Porque dice, si el cajero consume el equivalente a 25 dólares diarios en electricidad, ¿qué porcentaje está siendo consumido por la utilización del cajero? Bueno, es que de ahí el cajero, lo usen o no lo usen, tiene que pasar conectado, ¿cierto? Y ni siquiera a las 16 horas del día, tiene que pasar conectado a las 24 horas del día. Pero lo que me refería con esa pregunta es, esa pregunta era un examen viejo. Lo que me refería a esa pregunta es, de todas las 16 horas del turno, que significan 25 dólares diarios de electricidad, de esos 25 dólares diarios, ¿qué porcentaje realmente significa o fue que se utilizó ese cajero? Entonces vean que ya ahí ya lo tenemos. Tenemos un porcentaje de ocupación de un 43.52%. Entonces el 43.52% del tiempo el cajero está siendo utilizado. Quiere decir que para calcular el consumo eléctrico, entonces lo que vamos a decir es que 25 dólares, que es lo que se paga de manera diaria por lo que realmente fue utilizado. Entonces, de esos 25 dólares, 10.88 dólares corresponden realmente a uso del cajero como tal. ¿Ok? A eso es lo que me refería con esa preguntilla por ahí. ¿Alguna pregunta con esa última pregunta de ese ejercicio, muchachos? Bueno, entonces hagamos el último ejercicio. Voy igual a agarrar bueno, no, ya ahora sí agarremos este último del ejercicio 2 porque le hicimos varios cambiecillos ahí. Vamos a pasarlo al final, creamos una copia. Ok, voy a borrarle tiempo de servicio, llegadas, clientes
y borramos todo esto de las 10 iteraciones. Vamos a borrar eso de consumo eléctrico. Puede ser que no aplique. Ok, entonces vamos con ejercicio 3 y final. Dice, un banco planea abrir una nueva sucursal en una localidad alejada de la ciudad. Se estima que el único cajero que tendrá el banco realiza las transacciones en un tiempo medio de 2 minutos. Entonces, transacciones en un tiempo medio de 2 minutos. Entonces, servicio sería 1 cada 2 minutos. Los clientes llegan con una tasa media de 20 clientes a la hora, siguiendo una distribución exponencial. Entonces, son 20 clientes cada 60 minutos. El banco trabajará en un horario de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Basado en la información anterior, realice una simulación con 10 iteraciones de un turno de trabajo del banco y determine lo siguiente. Lo mismo que les pedí en el ejercicio anterior, más una preguntilla ahí de costo. ¿Okay? Entonces calculemos todo primero. Entonces dice que el banco trabajará en un horario de 9 a 4. De 9 a 4, si no me equivoco, son 8 horas. 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. No, son 7 horas. Ajá. Ok. Entonces, tenemos horas por turno, son 7, sí, ¿verdad? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, sí, ya me murió la profesora matemática. Son 7 horas y dice clientes por hora. Bueno, aquí sí está más fácil. Son 20 llegadas cada 60 minutos. Entonces, ¿cuántos clientes llegan por hora? 20. Entonces, los clientes por turno son 7 horas por turno más 20 clientes por hora son 140. Entonces, inclusive nos toca aquí, qué vacilón esto, ¿por qué pone estos aquí? Ah, porque cree que le está faltando estos números de aquí. Nos vamos aquí hasta el cliente, ¿cuántos eran? 140. Ajá, 140. Cliente 140. Eso llega hasta la fila 150, entonces nos aseguramos que nuestros contadores estén fila 150, fila 150, 150, 150. Muy bien. Y pues ahora vamos llenando aquí las iteraciones. Ok. Ok. Entonces, revisemos rápidamente. Esto ya está formulado. Ajá, son esos minutos por la cantidad de horas, ajá, que tiene el turno por los 60 minutos. Sí, todo está bien. Ok, entonces vean que según esto, entonces en promedio, bajo estos parámetros del sistema, un cliente en promedio va a esperar en fila 4.43 minutos. El tiempo de servicio es de 2.02 en promedio. ¿Y cuánto teníamos acá? Decía que un cliente cada 2 minutos, lo cual pues hace sentido y pues ahí también validamos de que la simulación haya sido bien realizada. En promedio, un cliente va a estar en el sistema 6.45 minutos. Según el tiempo de ocio del servidor por turno, el porcentaje de ocio del servidor es de un 32.53% y el porcentaje de ocupación es de un 67.47%. Entonces ahí pueden venir algunas preguntillas, ¿verdad? Ya de interpretación. Entonces podríamos decir que también al estar tener más bien un porcentaje de ocupación menor
de 80%, pues todavía con un cajero, o sí, con un cajero, porque es el único servidor, este caso es de un cajero, o de un banco, perdón, todavía el sistema es sostenible, ¿ok? Entonces, y se tiene un tiempo de ocio de un 32.53%. Veamos a ver cuál es la preguntilla que venía aquí de costo. Dice, si el cajero devenga un salario de $10 por hora, ¿cuánto le cuesta al banco las horas diarias de ocio del cajero? Entonces, ya nosotros sabemos que, entonces, costo ocio del cajero. Ya nosotros sabemos, dice que el salario es de $10 por hora, ¿ok? Y ya sabemos que esto es, perdón, que este es el porcentaje de ocio del servidor. Entonces, ¿cuál va a ser el ocio del cajero? Pues bueno, el cajero gana $10 por hora y trabaja 7 horas por turno, que eso es lo que gana en el día, ¿cierto? Eso es lo que gana el cajero por día. Y eso lo vamos a multiplicar por el porcentaje de ocio del servidor. Entonces, si trabaja 7 horas al día, a $10 por hora son $70 diarios. Esos $70 los multiplicamos por el porcentaje de ocio del servidor. Entonces, de los $70 que gana diario, $22.77 corresponden a tiempo que se le paga al cajero estando ocioso. ¿Ok? Pero ¿puede repetir otra vez eso, porfa? La fórmula. La fórmula, sí, Sí, porfa. sí, vea. Entonces, el cajero gana, aquí dice, un salario de $10 por hora. Entonces, lo que hice fue multiplicar 10 por la celda I2. ¿Quién es I2? Las horas que tiene cada turno, que son 7. Entonces, $10 por las 7 horas que trabaja el cajero de manera diaria, eso nos da $70, ¿cierto? Y eso lo multiplica por el porcentaje de ocio del servidor por turno, que es un 32.53. ¿Ok? Y eso le da ese Gracias, profe. 22.77. Mucho gusto. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? Todo claro, profe. Ok. Aquí. Quisiera ver. Creo que hay una manera, esto nunca lo he calculado, muchachos, pero vamos a ver si hace sentido. Una manera de poder calcular el EQ, que es la cantidad de clientes promedio haciendo fila. ¿Ok? Entonces, va a haber fila cuando aquí, en el tiempo de espera del cliente, sea diferente de 0. Porque si el cliente tuvo un tiempo de espera de 0, pues de ahí no había fila. ¿Ok? Vamos a ver lo que estoy pensando. Podríamos pensar, vamos a ver, ayúdenme a nada más aquí para cerrar la clase, a ver si este pensamiento hace sentido. Todos los que tengan, sí, pues sí, todos los tiempos diferentes de 0 en tiempo de espera del cliente es porque hizo fila. Entonces podríamos sacar un contador de todos los que son diferentes de 0.
y con eso sacar el promedio de entre los 240. Vamos a ver. Bueno, pues que aquí hay un problema porque esto se va a seguir moviendo conforme yo haga cambios. Habría que ver una manera de cómo poderlo hacer ahí. Bueno, no importa, voy a hacerlo nada más. Esto no se lo voy a evaluar, va a ser rápido. Nada más vamos a hacer un sume si no, pero si son diferentes de cero no me los va a sumar. Okay. No, porque eso nos va a dar el tiempo espera el cliente, nos va a dar exactamente estos que acabamos de. Y porque esos tiempos. No, no voy a complicarlos, muchachos. Tranquilos, en algún momento se me ocurrirá cómo calcular eso. Tiene que haber una fórmula, una manera para poderlo calcular. No lo voy a complicar, eso es lo que les voy a eventualmente a evaluar. ¿Alguna pregunta, muchachos, con esta parte de simulación, con este tema de simulación de teoría de colas? ¿Todo bien, profe? No, profe, todo bien. Ay, pasemos lista rapidísimo. A ver qué. Ay, Rodrigo Agüero. Presente. Eso. Cristian Alvarado. Presente. Sebastián Alvarado. Presente. María Fernanda Bendaño. Presente. Valeria Barquero. Presente, profe. Vívica. Presente. Naomi Céspedes. Presente. Alejandro Cordero. Alejandro Cordero. Leonardo Corella. Presente, profe. Derek Garita. Presente, profe. Milagro González. Presente, profe. Beatriz Grijalba. Beatriz. Jocelyn Guerrero. Presente, profe. Omar Hernández. Presente. Gino Leone. Presente. Roger Lino. Presente. Melanie Madrigal. Acá, profe. Omar Molina. Presente, profe. Carlos Pérez. Presente, profe. José Alfredo Rodríguez. Presente, profe. Lisbeth Rodríguez. Lisbeth Rodríguez. Marlon Salazar. Marlon. José Alexis Ibaja. Presente, profe. Pamela Umaña. Presente. Y Eric von Breyman. Eric. Bueno, muchachos, si no hay ninguna consulta, pues damos por finalizada la clase del día de hoy.
No sé sinceramente cómo les fue en este segundo parcial, si no les fue bien, no sé, literalmente, y perdón por el francés, no se agüeven, todavía queda una tarea, todavía queda un examen. Yo valoro mucho el trabajo que hacen durante el cuatrimestre, que es que muestren interés, que hagan las tareas, etcétera, etcétera. Entonces, si por X o Y razón, al final del curso, hay alguna situación en la que le pueda ayudar, lo haré siempre y cuando haya demostrado interés durante el curso. Entonces, si, no sé, sinceramente, no he visto los promedios o las notas de este segundo examen parcial. Espero que les haya ido bien. Si no fue así, no se agüeve. Sinceramente, no se agüeve. Este último examen es muy fácil, es muy, muy fácil. Y le aseguro que si no le fue bien en el segundo, entonces puede compensar con este tercer parcial. Entonces, para que no se agüeven por ahí. Bueno, muchachos, buenas noches. Nos vemos ya la próxima semana con el último tema del cuatrimestre. Dentro de 2 semanas práctica de examen y dentro de 3 semanas hacemos el tercer parcial. Profe, Buenas noches. Sí, dígame. ¿tenés un segundo después de la clase? Sí, claro. José Alexis es. Sí, señor. Ujú. Sí, pura vida, sí, sí. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, con gusto. Buenas noches, profe. Pura vida, con gusto. Buenas noches, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Hasta luego, con gusto.